de Lucas, en el capítulo 11. Libro de Lucas, en el capítulo 11. Recuerda la palabra la semana pasada, ¿no? Cuando decía en el libro del Éxodo, capítulo 19, versículo 4. Vosotros visteis, le decía el Señor a los israelitas, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os he traído como alas de águila, y los he traído hacia mí. Amén. Y le dice, por tanto, si oyereis hoy mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros pues seréis mi especial tesoro sobre todas las naciones de la tierra. Vosotros seréis mi especial tesoro, siempre y cuando, si oyeres, si guardares. Amén. Si oyeres, si guardares. Libro de Lucas, capítulo 11, versículo 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurados el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Oír y guardar. El que oye mi voz y guarda mi pacto. Lo mismo dice. Y él le dice en el versículo 28, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Llegaba una mujer, amén. No se sabe qué mujer llegaba, pero llegaba siempre, siempre veo en todo, aún en estas cosas, un espíritu religioso, amén. Porque no llegaba dando gloria, amén, a él, sino de que siempre es con una cierta lisonja. De alguna manera llegaba donde el Señor a decirle: bienaventurados, no tú, bienaventurados no los que oyen la palabra, sino bienaventurados los pechos, dice, que mamaste, los pechos que te dieron te dieron leche, bienaventurado. Y el Señor se le queda mirando a aquella mujer y le dice: no. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. A ver, dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. A Él sea toda la gloria y la honra. Amén. Indiscutiblemente, solamente a Él, dada la gloria y la honra. Pero llega esta mujer y le dice: bienaventurados los pechos que mamaste. Y el Señor le dice: no te equivoques. Eso yo puedo ver un espíritu religioso que dice honrar a Dios, pero sus hechos demuestran ser otra cosa. Mas el Señor le dice: no, bienaventurados, no te equivoques, mujer. No es el coronavirus. Bienaventurados, dice que los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los que oyen. No dice bienaventurados todos, porque no todos quieren oír. Pero bienaventurados, ¿quiénes? No los que van a la iglesia los domingos o cualquier día de semana. No, bienaventurados los que llevan una Biblia en el hombro. No, bienaventurados los que cantan coros o tocan algún instrumento. Bienaventurados, ¿quiénes? Los que oyen y guardan la palabra. Amén. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, nos dirigimos al versículo 3. Otra vez, bienaventurado, feliz. Esa palabra bienaventurado tiene que ver con 3 veces feliz. Feliz, feliz, feliz. ¿Quién? El que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Otra vez lo mismo que decía el Señor. Bienaventurado, ¿quién? Bienaventurados los que, el que lee, hay uno que lee, los que oyen
una pluralidad a esto, pero también los que guardan, guardar, oír y guardar. Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esa palabra es, como dice el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3. ¿Cuál es el propósito de la palabra, de esta palabra poderosa de nuestro Dios? En Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16. Versículo 14. Si podemos ver el contexto, el capítulo 3 empieza diciendo con el versículo 1, permítanme, solamente para estar dentro de un contexto. En el versículo 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, dice, amadores no de Dios, amadores no de su familia, sino que dice hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Amén. Aquellos que desobedecen, aquellos que deshonran a sus padres. Dice, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 4, traidores, impetuosos. Un poquito más en el versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores, que dicen, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Amén. ¿Habla de qué? Del carácter de los hombres. ¿Por qué ese carácter de los hombres? Porque ni se oye ni se guarda la palabra. Y todo que son hombres amadores de sí mismos, hombres que no aman al Señor. Estos tiempos son los tiempos que uno ve donde nadie quiere honrar. A una misma llamada iglesia del Señor está totalmente a veces desviada del propósito que tiene, amén, y se ha centrado solamente en cosas terrenales, amén. Por consiguiente, el pecado tras todo eso, amén, dice, versículo 14, pero le dice a Timoteo, hey Timoteo, es como que el Señor de pronto le empieza a decir a la iglesia, mira que hay hombres malos, hombres perversos. Esos hombres no oyen la palabra, esos hombres no guardan la palabra, por tanto no son bienaventurados. Pero le dice ahora a la iglesia, recuerda, bienaventurados todos los que oyen, no, bienaventurados los que oyen, no todos, porque no todos quieren oír. Y de todo un remanente, donde el Señor le dice, 14, pero persiste. ¿Pero qué? Esa palabra persistir tiene que ver con una constancia. A pesar de que hay hombres amadores de sí mismos, malos, vanagloriosos, intempestuosos, ingratos, sin afecto natural, implacables, dice la Escritura, desobedientes a los padres, traidores. A pesar de todas estas cosas, dice en el versículo 14, pero tú persiste, tú continúa, tú sigue, no te dejes engañar. Dice, persiste ¿en qué? En lo que has aprendido. ¿Y por qué aprendió? Porque oyó y guardó. Amado, para aprender es necesario guardar. No sé si me dejo entender. Si un profesor empieza a dar una clase y en esa clase hay 40 alumnos, de esos 40 alumnos solamente 3 están anotando. Amén. Como la llamada iglesia del Señor, cuando se está predicando hay 3, 4 ahí anotando. El resto o durmiendo, o el resto ahí tratando de en qué estará su pensamiento. Bueno, en fin. Y está él allí enseñando. Está que hablando, unos están oyendo, pero unos están apuntando con el deseo de ¿qué? Con el deseo de aprender. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando el Señor le dice, persiste tú en lo que has aprendido. Si se aprendió, fue porque se puso esmero. ¿Me dejo entender? Si se aprendió, fue porque estuvo volver a repasar lo que se enseñó
tratar de ponerlo por práctica. ¿Y eso qué? Es un aprender. Es decir, que se haga viva esa palabra en nuestras vidas. Amén. Dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio. ¿Para qué? Sabio para ser un intérprete de la ley, sabio para vanagloriarse de lo que uno sabe. No, sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Y todo por qué? Porque toda la escritura que te puede hacer sabio, ¿para qué? Sabio para salvarnos. Hombres malos, impetuosos, ellos quieren seguir haciendo lo malo. La Biblia dice, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis 22, el que sea santo, santifíquese más. Dice, el que sea inmundo, si quiere ser inmundo, que siga siendo inmundo. Amén. Pero aquel que quiera ser santo, hay que practicar esa verdad. Hay que darle una práctica a todo esto. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. Y esa escritura que es inspirada por Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. 4 cosas de la palabra de Dios. Amén. Que no solamente se ve por leerlo. Uno puede leerlo, pero no estar aprendiendo. ¿Me dejo entender? Uno puede leerlo y no estar recibiendo un redarguir en el corazón. Y uno puede estar simplemente quizás aprendiendo mentalmente historia bíblica, fechas bíblicas, sucesos, procesos bíblicos, amén, dentro de la escritura, pero ese es un aprender mental. Lo que el Señor quiere que esa palabra se haga carne en nosotros, que esa palabra more en nosotros. Dice, si se está oyendo, esa palabra me va a enseñar a qué, me va a corregir. Esa palabra que me va a instruir, una instrucción, me redarguye, me muestra mi pecado, me muestra mi maldad, pero para que haya ¿qué? Una transformación en mi corazón a través del poder de Dios, de su palabra, cuando yo no solo la oigo, sino de que la guardo. Uno puede oír y no necesariamente guardar, pero cuando uno oye y guarda esta palabra nos instruye para justicia. Dice, 17, ¿con el fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea maduro, cabal. Al fin de que el hombre de Dios tenga ese temor para dirigirse siempre ante el Señor, como la inspiración del Señor a través dada a Pablo para Timoteo, cuando le decía, Timoteo, preséntate a Dios aprobado, como obrero que no tiene por qué avergonzarse. No dice preséntate ante los hombres, aunque es necesario. La Biblia dice que somos cartas abiertas. Amén. Pero ese presentar es delante de Dios. ¿Cuándo? Cuando uno está oyendo la palabra, cuando uno le está guardando, esta palabra me va a enseñar, me va a redarguir, me va a instruir. Esa palabra va a hacer un cambio en mi vida. Esta palabra que está aquí, este libro que está aquí, si yo me lo aprendo mentalmente, no podrá hacer un cambio en mi vida. Hay muchos que leen la escritura. Hay muchos que la leen. Pero si no está viendo un cambio, está simplemente aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? Como dije, fechas bíblicas, historias bíblicas, sucesos bíblicos, teología humana, pero es diferente cuando esa palabra se hace carne, cuando esa palabra es atesorada en el corazón. Dice en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, Colosenses capítulo 3.
versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia. ¿En dónde? En tenerla en todas las versiones bíblicas que hay hoy en día. ¿More qué? More en tener una biblioteca llena de Biblias pequeñas, grandes, de letras grandes o de letras pequeñas, Biblias con letras rojas y con letras negras. No sé, lo que quiero decir es de que esto solamente es un libro, ¿me dejo entender? Que contiene la palabra. La palabra es Cristo, amén. Y uno aprende de Cristo. Y nuestra vida, nuestro espíritu, es el que va teniendo un cambio, una transformación, amén. Una realidad. Es como que el velo se va corriendo para poderle ver a Cristo, para reconocerle solamente a Él, para que Él sea solamente el único digno de gloria y de honra, y sacar nuestros ojos de lo terrenal para poner nuestros ojos y darle el valor que se merece Él. Amén. Pero esa palabra no es que debe morar tanto en la biblioteca o libros bíblicos allí, amontonados allí, solamente para aprender mentalmente, sino de que esa palabra tiene que morar ¿dónde? Esa palabra dice, more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Amén. Esa palabra tiene que morar en nosotros. Puede morar en tu celular, puede morar en tu biblioteca, puede morar allí en tu escritorio. Amén. Pero esa palabra tiene que morar acá. ¿Me dejo entender? Tiene que morar acá, porque esa palabra cuando mora acá empieza a hacer un cambio. Cuando uno está oyendo y le está guardando, esa palabra está haciendo una transformación y está corriendo el velo, no para vernos a nosotros, sino para empezarle a ver a Él. Qué triste es cuando la palabra es en dos maneras desechada. La primera manera es cuando este libro es puesto en el olvido. Cuando este libro está simplemente por allí en algún lugar. Cuando este libro se queda aún quizás en las bancas, en las sillas de las congregaciones, y donde uno se va después de terminar el servicio de un culto y hasta el otro culto del otro domingo, recién viene a buscar su Biblia y la busca en el sitio donde la perdió o donde la dejó, y cuando no la encuentra porque se hace limpieza, está preguntando ¿y dónde está mi Biblia? Si uno desecha esta palabra, este libro, amén, lo desecha, no va a poder haber un cambio. Pero otra manera de desechar el libro es cuando uno tiene entereza de querer ¿qué? De querer leer, pero a manera de ¿qué? De aprender mentalmente y sin haber un cambio en el corazón. Veamos un ejemplo para poderlo entender. En el libro de Juan, en el capítulo 5, una cosa son los que no lo leen, pero otra cosa son los que leen, amén, leen, pero no la guardan, no la atesoran. Y por consiguiente, no hay revelación. Al no haber revelación, está el velo allí. ¿Me dejo entender? Hay un velo, no deja ver, es el velo de la carne. Y uno puede leerla todas las mañanas, todas las noches y todo el día, pero si no está guardándola, va a ser el mismo. Va a ser el mismo hombre con el mismo carácter, va a ser el mismo hombre con las mismas palabras, con las palabras soeces, con palabras de mentira. ¿Por qué? Porque no está viendo un cambio. Así que no se engañe, mi amado, amada, no se engañe. Usted podrá leer toda la Biblia. Los fariseos lo hacían y el Señor se lo recalcaba en el libro de Juan, en el capítulo 5. Dice, vamos a empezar desde el versículo 34. Dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Amén. Hablando de Juan. Dice,
mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me ha enviado ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Mire cómo el Señor empieza hablando. Ustedes vieron a Juan y fueron para ser bautizados con Juan y miraban su testimonio y quisieron regocijarse en esa luz que Juan les daba. Pero el Señor dice, pero yo tengo mayor luz, tengo mayor testimonio, soy mayor que Juan. Amén. Y ahí otra vez el espíritu religioso. ¿Y por qué? Porque el Señor le estaba hablando a los fariseos, que eran los religiosos de aquel entonces, aquellos que tenían que estudiaban la escritura. Amén. Aquellos que habían pasado el examen. Y cuando digo examen, a ver si me dejo entender, permítame un paréntesis. A la iglesia ya le hemos enseñado estas cosas y quizás solamente para recordarle y aquello que quizás sea algo nuevo. La historia cuenta que para que llegasen a ser rabinos, fariseos, se les tomaba un examen a los niños a la edad de 5 años. Es decir, se tenían que aprender el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se tenían que aprender los 5 libros de memoria. Y si al recitarlo, lo recitaban completamente, ese que estaba allí, ese niño, tenía lo que se le conoce como esmeca. Esmeca. Es decir, que ese niño ahora podía seguir estudiando y ser instruido para que llegase a ser un religioso, un principal, un fariseo principal entre ellos. Amén. Pero aquel niño que no lograba recitar todo el Pentateuco, ese niño tenía mensac, no menso, sino mensac, que quiere decir que ese niño no iba a poder ser un religioso ni seguir recibiendo instrucción de la Biblia, por así decir, del Antiguo Testamento, sino que ese niño tenía que tomar el oficio de su padre. Es decir, si su padre era un pescador, si su padre era un carpintero, ve a Pedro y los demás eran pescadores. Amén. Ellos no tenían esmeca, ellos tenían mensa. Amén. Así que el Señor estaba hablando con los que tenían exmeca. El Señor hablaba con aquellos que habían sido instruidos, con aquellos que conocían las leyes. Amén. Amén. Es más, el Señor le decía a los discípulos y a todos cuando les compartía: lo que los fariseos os digan que hagan, háganlo. Mateo 15. Háganlo, sí. Ellos tienen la doctrina correcta, ellos están en lo correcto, pero no hagan como ellos. No hagan como ellos, porque ellos les enseñan a ustedes lo que deben hacer y ellos no quieren hacer lo que ellos les enseñan que hagan. Amén. Es decir, tenían esmeca, tenían la palabra. Amén. Pero no la guardaban. Al no guardarla, no había un cambio. Y no podían hacer lo que a otros les decían que hicieran. Y estaban, ¿qué? Confundidos y errados. Pero en su apariencia, ¿ellos qué? Ellos tenían, ¿qué? La palabra. Ellos tenían los pergaminos. Tenían la escritura. Se llamaban los fariseos, los religiosos, los que conocían, los entendidos. Pero no había, ¿qué? No había un cambio. Y así hay muchas personas como fariseos. Leen la escritura, pero no hay cambio en su vida. Leen la escritura y siguen siendo las mismas personas. ¿Y saben por qué? Porque no están guardando. Se está leyendo quizás, pero no se está guardando. Y es necesario no solamente oír, sino guardar, para que pueda haber, ¿qué? Un especial tesoro sobre todos. Ese especial tesoro, la niña de los ojos del Señor, el Señor lo reconoce, es un remanente. Y el Señor otra vez se encontraba hablando con los que tenían esmeca y le decía: ustedes quisieron estar con Juan, y ahí con esa poca luz de Juan ya pensaban que todo eso era todo. Oh, lo que Juan enseñó, sí, estoy de acuerdo con lo que Juan enseña. Y el Señor decía: yo tengo mayor luz, tengo mayor testimonio, yo soy la luz. Pero no. ¿Me dejo entender? No sé si estamos viendo. Es la misma mujer que llegaba y decía:
Bienaventurados los pechos que maman. Bienaventurados. Y el Señor le dice, no te equivoques, mujer. Y así estaban aquellos. Querían regocijarse en una poca luz, en lo terrenal. Siempre el hombre mirando lo terrenal. Ellos mismos decían, discípulos de Moisés somos. Discípulos de Moisés, hijos de Abraham, discípulos de Moisés. Ese era su todo. El hombre, lo terrenal, nunca reconociendo a él. ¿Me dejo entender? Y así está el hombre cuando solamente lee la Biblia. Está simplemente sin guardarla en su corazón. Está simplemente, amado, perdiendo el tiempo. Y está regocijándose en una luz y diciendo por allí que es creyente, que es cristiano, que sabe la Biblia, que sabe mucho de la Biblia, que pregúntame lo que sea, que yo te lo respondo, que yo he estudiado aquí, yo he estudiado allá, que yo sé esto, yo me he leído toda la Biblia. Y así encontramos hombres jactándose de lo que saben, pero amado, pero no tienen ¿qué? No tienen una relación. Amén. He visto personas también que no son tan doctos, no saben tanto, pero que lo poquito que van aprendiendo lo empiezan a guardar en su corazón. Oh, y vaya a verlos. En verdad son un especial tesoro. Uno los ve y dice, wow, no sabe mucho, pero enseña tanto su vida, su proceder, porque guarda lo que va aprendiendo. Mire lo que dice en el versículo 37. También el Padre que me ha enviado ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz. ¡Qué tremendo! Leían los pergaminos, les recitaban, les enseñaban el Antiguo Testamento, y el Señor les decía, nunca habéis oído su voz. Cuando el Señor les decía, si vosotros oyereis hoy mi voz y guardareis mi pacto. Recuerde, Éxodo 19:5. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis ¿qué? Ni tenéis su palabra morando, ¿dónde? Versículo 38. Dice, ni tenéis su palabra morando, ¿en dónde? Cuando decía Colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Pero esa palabra no moraba, ¿dónde? En sus corazones. No moraba. Pero fíjese, amados, tenían los pergaminos. Tenían todo tipo de pergamino, amado. Tenían la escritura, tenían la ley. Tenían otro libro, otro manuscrito que ellos mismos habían hecho allí de todas las leyes. Ellos tenían ahí su propia enseñanza, amado. Y el Señor les decía, mi palabra no mora, ni tenéis morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Porque esa palabra ustedes no la creen. Porque aquel a quien vosotros envió, el Padre envió a Cristo, no le crees a Cristo. Cristo es la palabra, amado, si me puede entender. Cristo es el verbo, el logos. Y cuando uno tiene a Cristo morando en su corazón, esa palabra morando en el corazón, cuando es oída, ese logos, el verbo, cuando es oído y es guardado, ese Cristo va creciendo en nuestras vidas. Pero el Señor les decía, ustedes no tienen la palabra morando, ustedes no me tienen a mí en su corazón morando. Lo que le dice, versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, ustedes escudriñan las escrituras, porque les parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. 40. Y no queréis venir a la palabra para que tengáis ¿qué? Vida. Mira lo que le está diciendo. El Señor le está diciendo, ustedes escudriñan la escritura, ustedes están allí, le están prestando atención a la escritura, sí, la están leyendo, pero la palabra no está. Una cosa es la escritura y otra cosa es la palabra. No sé si me dejo entender. Cristo no estaba morando. Esa escritura solamente habla ¿de quién? De Cristo. Y no queréis venir ¿a dónde? A mí, para que tengáis ¿qué? Para que tengáis vida. No sé si está entendiendo esto. Quizás hay muchos signos de interrogación hoy, que quizás no está captando. Si lo puedo poner de la manera más sencilla. Si uno está leyendo la escritura y no está amando a Cristo, y no Cristo está morando en su corazón, simplemente está perdiendo su tiempo. Porque Cristo es la palabra, que Cristo more en nuestro corazón. Esa palabra a través de escritura, cuando yo la estoy leyendo o la voy oyendo,
pero también la voy atesorando en mi vida. Yo sé que esa palabra solamente habla y apunta a hablar de Cristo, donde Cristo es glorificado y exaltado. Dice, toda la escritura solamente habla y da testimonio de Él. Ellos decían, no, de Moisés, y ahí en lo terrenal con Moisés. No, hijo de Abraham. Ese era su todo, esa era su gloria. Amén. Pero poder entender, amado, que la palabra tiene que morar en nuestros corazones. Y esa palabra, amado, hay que comerla. Hay que digerirla. Amén. Para que pueda haber un cambio, una nutrición. ¿Dónde? No en este cuerpo, sino en nuestro espíritu. Veíamos también la semana pasada, el domingo, para ser exacto, donde también estuvimos compartiendo, cuando uno empieza a menospreciar esa palabra. Si me permiten, el libro de Números, que fue lo que tomé esa vez, en el libro de Números, en el capítulo 11, la gente extranjera que salió con ellos, la gente extranjera que se mezcló, el Señor siempre, amado, hablaba en el Antiguo Testamento a través de sombras, a través de figuras, tipos y antitipos que llevaban a la persona de Jesucristo. Amén. Siempre estaba el Señor usando cosas naturales para poder enseñar cosas espirituales, para poder entender las cosas espirituales. Y el Señor enviaba a su pueblo el maná que caía del cielo. Pero ese maná estaba representando ¿a quién? Ese maná estaba representando a Cristo. Cuando uno va al libro de Juan 5, 6, el Señor les empieza a hablar y decir, capítulo 5, capítulo 6 para ser exacto, el Señor les empieza a hablar y a decirle, yo soy el pan que descendió del cielo. El maná que comían los israelitas en el desierto estaba representando al Cristo de gloria. ¿Me dejo entender? Todavía la Biblia, el Antiguo Testamento no estaba terminado. Amén. Solamente tenían los mandamientos, el decálogo, los 10 mandamientos, que ellos lo tenían. Pero el Señor les estaba representando a través del maná, les estaba representando ¿a quién? A Cristo, o la palabra de Dios que debe de morar aquí. Amén, que esta palabra, esta escritura, esta palabra, manera de escritura, more en nuestro corazón. En el versículo 4 dice, lo mismo que leímos el domingo pasado. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto, de valle, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Este maná, ya estamos cansados del maná, ya estamos cansados de la palabra, ya estamos cansados de... Ese maná representaba al Cristo, la palabra, el verbo. Pero decían, estamos cansados, nuestra alma está seca. Claro que el alma está seca cuando la palabra no está morando. Cuando la palabra de Cristo. ¿Cuántos? A veces me encuentro con creyentes, amén, que ay, qué feo ser creyente. ¿Y por qué? Ay, no se puede ir a las fiestas, no se puede tener enamorado, acostarse con el enamorado, no se puede tomar, no se puede bailar. ¿Y saben qué, amado? Lo claro es que no han nacido de nuevo, necesitan nacer de nuevo, necesitan tener la palabra morando en su corazón. ¿Y qué? La palabra es la que no la quieren, porque si leyeran la escritura, si la oyeran y la guardaran, estuvieran ¿qué? Creciendo Cristo, el hombre interior, ese hombre nuevo estuviera creciendo y el hombre viejo estuviera ¿qué? Menguando. Pero cuando uno no está amando la palabra, amado, lo que va a empezar a decir,
solamente esto ven nuestros ojos. Solamente palabra a palabra. Conozco congregaciones ya ni siquiera leen la escritura. Ni siquiera, para predicar los pastores ya no usan la palabra. Traen sus propios libros, confeccionados por ellos. Libros almáticos, libros que no hablan de Cristo. Libros que hablan más de algo sensacionalista, de algo emotivo. Siempre hablando de ellos mismos, egocéntricos. Viendo lo que es lo terrenal, no mirando siempre mirando lo que es debajo del sol, pero nunca mirando a aquel que es el autor y consumador. Permítame para ir terminando con un ejemplo. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 22, segundo libro de Reyes, en el capítulo 22, Segunda de Reyes, capítulo 22. Dice, versículo 1. Un tiempo totalmente difícil. Un tiempo en el cual, el mismo tiempo que prácticamente decía Pablo a través de la inspiración del Espíritu Santo, cuando le decía a Timoteo, en los postreros tiempos vendrán hombres que, hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, malvados, perversos, injuriosos, desobedientes a los padres, impetuosos, implacables, malos. Le dice, pero tú persiste, Timoteo. Timoteo, pero tú sigue aprendiendo. Timoteo, síguete llenando de la palabra. Timoteo, ama la palabra porque en ella te hará sabio para la salvación. Y nos encontramos ahora en otro tiempo. Lo mismo, casi no ha cambiado nada. Porque se encontraba un rey, un niño para ser exacto, que empezó a reinar a los 8 años, dice el versículo 1. Pero ¿sabe cuál es el contexto en el cual se encontraba? El contexto es que el pueblo de Israel tenía 12 tribus. Pero en el Primera de Reyes 13 hay una separación entre 2 tribus y 10 tribus. Y 10 tribus se unen y se apartan de la tribu de Judá. Se apartan, ya no tienen nada que ver. Y Judá tiene su propio rey y Israel tenía sus propios reyes. Y con el tiempo, los reyes de Israel, todos en su mayoría hacían lo malo. Y el Señor trajo un juicio sobre ellos. Trajo a los de Siria, amén, a los asirios, para que los cautivasen. Y ellos los llevaron cautivos hacia Siria. Amén. Pero Judá no fue llevado porque Judá tenía otro tipo de reyes que también hacían lo malo, pero habían reyes entre ellos que se humillaban y reyes que trataron de hacer lo bueno. Amén. Y ellos no fueron llevados. Pero nos encontramos ahora con un rey que sus antecesores habían hecho lo malo. Y el Señor había dicho también que los de Judá también habrían de ser llevados cautivos. No por los de Siria, sino que los de Babilonia habrían de llevarlos cautivos. No sé si recuerda la palabra en Segunda de Crónicas 36:15, donde el Señor dice que el Señor envió constantemente palabra porque tenía misericordia de su pueblo, mas ellos hacían escarnio, hacían burla de los mensajeros. Y el Señor dijo, hasta que el Señor dijo, ya no hay más remedio. Amén, hasta que el Señor ya dijo, hasta aquí nomás. Y el Señor dio la orden para que el rey de Babilonia viniera y los llevara cautivos. ¿Me dejo entender? Y se encontraban en un tiempo, Josías, en el que 2 reyes habían hecho ya lo malo. Ya las 10 tribus habían prácticamente desaparecido. Ya se habían unido allí con los de Siria. Se encontraban solamente ellos en ese lugar, pero también empezaron a hacer lo malo. Pero el Señor levantó un rey diferente en un tiempo difícil. ¿Ve? Digo lo mismo que Timoteo,
porque Pablo decía, van a venir tiempos difíciles, pero tú persiste. Lo mismo, estaban viviendo tiempos difíciles, estaban viviendo tiempos de pecado, estaban viviendo tiempos en donde la palabra no era amada. Y dice en el versículo 1, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaya de Bosca, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. ¿Qué hizo este rey a los 8 años? Un rey, ¿por qué? Porque los reyes sucedían por monarquías, es decir, el hijo del rey era el próximo rey. Y justamente le tocó a Josías de 8 años, ya que su padre murió. Josías tuvo que reinar y era solamente de 8 años. Yo no sé qué haría con la corona Josías de 8 años. En ese tiempo los niños de 8 años no se quieren jugar el trompo, la pelota. Ahora ya no, ahora es diferente. Ahora lo que quieren hacer los niños de esa edad es jugar el play y todas estas cosas, juegos del celular. Pero este niño tenía una responsabilidad. Se dice que en el versículo 2 que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de ¿quién? De David. Ciertamente David no era su padre. David era su tatara abuelo. Pero el Señor lo reconoce diciendo no que anduvo Josías no que anduvo Josías como anduvo su padre de Josías, un rey malvado, perverso, amén, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Si usted ve versículos 19 y 20, se encuentra con Amón, amén, pero no reinó mucho tiempo y murió, y le sucedió Josías. Y dice que hizo lo recto como lo hizo David. No su padre Amón, que era un perverso y malvado, sino como lo hizo David. Pero en el versículo 3 dice, a los 18 años del rey, es decir, ya habían pasado 10 años. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra en la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Dice que Josías dio la orden para que vayan donde el sacerdote Hilcías, para que reciban el dinero que se había recolectado para la casa de Dios, para que reparasen. Esa casa estaba totalmente descuidada. Era una casa que estaba prácticamente, había estado cerrada en los tiempos del rey Acab, que había cerrado las puertas. Amén. Una casa totalmente arruinada. Pero le dice, toma el dinero y reconstruyan la casa. El versículo 6 dice, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías a escriba Safán, he hallado el libro en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. ¿Qué pasó? Que habían hallado el libro. ¿Qué libro? La palabra. Es interesante, amado, que el libro había estado ahí guardado durante casi más de 400 años. Y habían pasado reyes sobre reyes y reyes sobre reyes. Y el libro había estado guardado desde el tiempo de Moisés, para ser exacto. Cuando le dan a Moisés, ya está por morir Moisés, pone parte de ese libro de la ley, lo pone allí
en el tabernáculo. Y ahí ha pasado de tiempo en tiempo en tiempo, y nadie preguntaba y nadie sabía de ese libro que había sido guardado muchos años atrás. Y cuando el sacerdote Hilcías ve el libro, lo encuentra, le da a Safán, que era el enviado del rey, y diciéndole: he encontrado el libro. Dice, ¿dónde voy? 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Y por qué rasgó? Porque estaba oyendo y estaba guardando, estaba viendo un quiebre, un rompimiento allí en su vida. Dice Hilcías, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras. ¿No decía el Señor: si diereis oído mi voz y guardareis mi pacto? Dice: nuestros padres, hay ira y se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que fue escrito. Entonces fueron al sacerdote Hilcías, a Ahicam, a Acor, Safán, a Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hija de Ticva, hijo de Abras, guardas de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella le dijo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, rey de Israel, decid al varón que os envió a mí: así dijo Jehová, he aquí que yo traigo sobre este lugar y sobre los que moran y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocando mi ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que me preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón, no tu mente, para oír intelectualmente, sino y tu corazón se enterneció, y te humillaste, guardaste, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra todos sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado en tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. ¿Qué le dice el Señor? Inevitablemente este pueblo ya tiene que ir a un juicio, pero por cuanto tú te humillaste, por cuanto oíste la palabra, por cuanto guardaste, hubo un rasgar, hubo un reconocer, hubo un humillar. Eso todo lo que tiene que ver con guardar, hubo un humillarse, no un poner dura la cerviz al oír la palabra, porque aquellos que cuando uno se está predicando ponen dura la cerviz para no hacer caso, para no obedecer, no a la voz del pastor, sino a la voz del Señor. Esos no se humillan, no están guardando. Así eran los fariseos.
El Señor decía, yo soy la palabra. Ustedes leen esos libros, ustedes están aprendiendo leyes, están aprendiendo preceptos, están aún añadiendo mandamiento de hombre a todo esto, pero yo soy la vida y no queréis venir a mí. Amados, tenemos el libro. Ese libro habla del logo, del verbo de Cristo, que cuando uno se está humillando, cuando uno está guardándolo, atesorándolo, cuando uno está doblegando la cerviz, amado, esa palabra está morando en nuestro corazón y por consiguiente está viendo un cambio. Amado, hay una diferencia entre leer el libro a manera intelectual y leerlo en el corazón o comerlo. Permítanme, un profeta, en el libro de Jeremías capítulo 15, el profeta Jeremías, contemporáneo a este rey, en el libro de Jeremías, en el capítulo 15. Fueron halladas las palabras, y cuando halló las palabras, ¿qué hubo? Un volver el corazón. Esa palabra fue oída por el rey porque le leyeron el libro, y cuando el rey oyó, se humilló delante del Señor, y el Señor le dijo, tú no verás el mal que yo voy a hacer. Ciertamente el mal viene porque han hecho deslealmente, pero tú, rey, morirás en paz. Dejaré un tiempo más y mi ira no vendrá todavía, a causa de que tú te humillaste, a causa de que tú guardaste, a causa de que tú comiste el libro. Hubo otro rey, un tremendo rey, también habla la Escritura, que cuando empezaron a leerle las palabras, se molestó, se airó tanto, que agarró el libro y con una pluma empezó a rayarlo y luego lo echó al fuego. Un rey malvado y tremendo. Pero este rey era un rey diferente. Un padre Amón terrible, malvado, pero Josías quería hacer lo recto delante de Dios porque encontró el libro, halló el libro. Estaremos hallando ese libro, estaremos hallando las palabras de ese libro. Un rey que lo quemó. Pero mire Jeremías, para terminar, Jeremías en el capítulo 15, versículo 16. Ya habían pasado 20 años más o menos en que se había encontrado el libro. Fíjese, ya había encontrado el libro. El sacerdote Hilcías se lo dio al intérprete Safán y lo leyeron al rey Josías. 20 años de eso. Y dice, versículo 16, dice, fueron halladas tus palabras y yo, ¿qué dice? Las comí. Y yo las comí. Fueron halladas y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Él halló la palabra. Amén. Jeremías halló la palabra. Fueron halladas las palabras y las comió la palabra. Comió la palabra. No sé si la comió literalmente. Amén. Pero, amado, aquí habla algo más. Ese rey también fue hallada. Lo leyó el sacerdote, no ocurrió mucho. Lo leyó Safán, no ocurrió mucho. Pero cuando se lo leyeron al rey, el rey la comió. Y estamos llamados ¿a qué? A comer de su palabra. Bienaventurado aquel que tiene hambre. Pero no a comer la manera de querer comer el libro, sino de que se haga amor en nosotros. No a manera intelectual. Cuando es intelectual, amados, están aprendiendo preceptos, mandamientos de hombres, lo mismo, tradiciones de hombres, de ministerios con yo creo esto, nosotros creemos lo otro, ellos creen así, nosotros creemos así, lo de allá hablan lengua, lo de aquí no hablan lengua. Amado, no se está entendiendo, porque no se está comiendo el libro. Se humilló. ¿Qué pasaba cuando Jeremías comía el libro? No con la mente, sino con el corazón. Los fariseos comían el libro ¿cómo? Con la mente. Ellos, Jeremías, dice, me fue por gozo y me fue por alegría. La Biblia dice que la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. Martillo
para los duros quizás, pero que el Señor termina quebrantando en esa misericordia. La palabra también dice que el Señor esparciría agua limpia. En Ezequiel 36 creo que es, donde dice, y os daría un corazón nuevo, y quitaría el corazón de piedra. Sobre uno se esparce esa agua limpia, porque uno la recibe con alegría de corazón, pero otros ponen dureza, y el Señor tiene que añadir su palabra como martillo para dar. Quiero concluir, amados, diciendo esto. ¿Cómo es que estamos recibiendo la palabra de Dios? ¿A manera intelectual? Sí, yo sí me sé, sí, yo sí me la sé, esta historia, yo me sé esta historia, me sé lo otro, me sé aquello. He estudiado en la universidad tal, me han enseñado teología tal y tal y tal, pero otra cosa es cuando esa palabra está viniendo a mí, yo la estoy recibiendo con gozo y con alegría. Ese maná que descendió del cielo, Cristo Jesús, morando, no en la mente especialmente, sino morando en el corazón. El Señor conceda que su palabra sea eso, porque si es eso, será instrucción para nosotros, y el Señor nos está preparando para que seamos perfectos, cabales, y también para toda buena obra. Amén. Amor, si me permites, es esto lo que se dice cuando la palabra mora en el corazón. La palabra misma nos guarda, por ejemplo, de las llamadas profecías. En estos últimos días se estaba hablando de la profecía de una niña que hablaba de un humo que había estado con Dios. Se hablaba de una mujer también que había tenido unas revelaciones de parte de Dios y muchas llamadas profecías, y hay mucho pueblo. No hablo solamente de gente que no conoce al Señor, sino hablo de pueblo del Señor que está confundido. Tal vez, ¿será cierto esto? Por si acaso mejor no salgo de mi casa el martes 21, por si acaso me encierro, por si acaso cierro las puertas y las ventanas. ¿Y eso sería porque la palabra no está morando en el corazón? Así es, cuando la palabra no mora en el corazón, amado, la Biblia dice en Hebreos capítulo 12 que la palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Permítame para poderlo ver. Hebreos 12, versículo 4. Libro de los Hebreos 12, 4. Muy rápidamente, ya que por la hora. Perdón, Hebreos 4. Es Hebreos 4 que estoy hablando. Al revés, Hebreos 4, 12. Dice, porque la palabra de Dios, ¿qué dice? Es viva y eficaz y más cortante. La oí y hace un corte. Esa palabra tiene que hacer un corte entre lo que es lo terrenal, un corte entre lo que es alma y espíritu. Dice, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir, separar lo que es alma, lo que es de la carne, del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y dice esa palabra, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, la palabra es la única que nos ayuda a discernir. Es decir, si la palabra no está morando en mi corazón, yo voy a creer cualquier cosa que por allí salgan hablando. Salió una mujer diciendo que el 30-31 que iba a haber un humo, y que ese humo, si alguien salía, que cerraran las puertas, que apagaran la luz. Si se habla de apagar la luz, ya estamos hablando de tinieblas. Que apagaran la luz, que cerraran todo, y uno está y que se quede allí asustado, que le ponga, aunque sea trapos a las rendijas para que ese humo no se filtre, porque el Señor va a destruir. ¿Saben de dónde sacan todas estas mentiras? Del libro del Éxodo capítulo 2. Allí es donde el Señor le dice, ese era el tiempo de Pascua, esa es la manera, o el tipo, o el antitipo que el Señor estaba hablando, que mañana más tarde habría de venir el Cristo, en el que tenían que rociar en los dinteles de la puerta la sangre de un cordero que había sido sacrificado. Eso estaba hablando de Jesucristo. Amén, eso ya no se hace más. Porque la sangre de Cristo ya está morando en nuestro corazón. Amén. Cuando nos lavó y nos limpió. Por supuesto, si es que le has entregado tu corazón a Cristo. Amén. No habla de una casa física, nosotros somos la casa. Amén. Pero de ahí es donde, por ejemplo, el Papa Francisco también empezó a hablar y a decir de que pongan
trapos blancos y que él iba a entrar, a hacer el mismo ritual levítico. Ya no se hace más el ritual levítico. Amén. Porque Cristo ya vino, Cristo ya. La Biblia dice que cuando él entró, dice, y se sentó. Como decir, ya acabó. El sacrificio ya está dado. Así es. Cristo lo hizo. Todo antiguamente lo hacían una vez al año, lo que el Papa ha hecho últimamente. Una vez al año entraba al lugar santísimo. Amén. Pero Cristo entró al verdadero lugar santísimo, a los cielos mismos. Y se presentó como un cordero santo, limpio, sin mancha. Amén. Y su sangre nos lava y nos santifica. Pero ¿qué está pasando? A través de esto empiezan ahora a salir esta mujer, que no sé de dónde es que sacan estas mentiras, que tienen revelaciones y tienen sueños. Olvídenlo. Revelaciones y sueños donde vaya la palabra y la escritura. Lo malo es no saber de profecías bíblicas. Y cuando uno no conoce profecías bíblicas, sale hablando cualquier cosa. Sale hablando cosas que no son. Ahora buscan aún el coronavirus, lo están buscando aquí en la Biblia. No, la Biblia no habla del coronavirus. No, que Isaías 26 que dice entra a tu casa y no, ese entra a tu casa está hablando del tiempo de la gran tribulación, cuando la iglesia ya no esté, que va a suceder para el pueblo. Pero uno está queriendo ver cosas que la Biblia no dice y porque no conoce profecías y está hablando cosas que no son. Entonces, se levanta ahora una niña que dice que ha visto a Cristo. La Biblia dice que a Dios nadie puede verlo, que ella lo ha visto y que le habló. Y es una niña que pareciera que le hayan dicho lo que tiene que decir. Y empieza a hablar de que este 21, que no salga, que un volcán va a erupcionar, y de que ese humo va a matar el coronavirus, y de que cierren las puertas, y de que se metan en un lugar y apaguen la luz. Siempre se apaguen la luz. Siempre a Satanás le gusta que apaguen la luz, sí. A él le gusta, a Satanás le gustan las tinieblas. Él es el rey de las tinieblas. Y ahí estén orando. Amado, ya vamos a entrar a 22. Y nada de eso ha ocurrido, y no va a ocurrir. ¿Sabe por qué? Porque ya el Señor ha dado todas las profecías. Las profecías están aquí en la Biblia. Están en la Biblia. Y la Biblia va hablando de cada profecía que se ha ido cumpliendo. Se han ido cumpliendo muchas profecías. Como Dios conceda poder dar este seminario. De un seminario de profecías bíblicas tremendo que estuvo. De las profecías que ya han pasado y de las profecías que habrían de suceder. Si Dios concede, quizás lo podamos dar. Amén. Pero, en fin, hay profecías que se han cumplido, hay profecías que están por cumplirse. Pero ya la Biblia dijo las profecías que se han cumplido y las que están por cumplirse. Y en ninguna habla de un humo, de un volcán. En ninguna habla de escóndete en tu casa para que no te agarre el humo. No, en ninguna habla de estas cosas. Por ahí se están hablando de que son 7 años de purificación de la tierra. Por ahí alguien más le habló a mi esposa y le dijo otra que Dios le había hablado. Y cuando, hablando de 7 años que van a ocurrir sobre la tierra, años de purificación de la tierra. ¿Qué purificación? La tierra no va a ser purificada, olvídelo. Estamos de mal en peor. La tierra va a seguir empeorando. Quieren instaurar un nuevo sistema, un nuevo orden mundial donde venga el anticristo. Esto no va a mejorar, no, olvídalo. No va a mejorar, va a empeorar. Este coronavirus, esta cuarentena va a acabar, sí, va a acabar. En cualquier momento volveremos a salir. Amén. Pero la cosa está empeorando. El mundo va cada vez de mal en peor. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos porque Cristo puede venir en cualquier momento. Amén. Así que yo estoy oyendo de tantos. Y una hermana conversaba por ahí, una mujer conversaba con mi esposa y le decía que había recibido una revelación. Yo le decía, pero eso no está en la Biblia. Entonces, traer nuevas revelaciones que no están en la Biblia es hablar lo que yo quiero. Y se engañan diciendo que Dios les habla. No, amado. ¿Sabe cuál es el problema? Ponerse a orar sin leer la Biblia. Si usted lee la Biblia, no se va a equivocar. Así es. Es bueno orar, sí, pero lea la Biblia. Amén. Instrúyase. Amén. Instrúyase. Personas que ni congregan ni salen hablando tantas cosas, amado. Y uno está ahí, irá a ocurrir. Ay, me voy a meter a mi casa, no voy a salir. Lea la Biblia. Dice que en la Biblia tenemos la palabra profética más segura. No que tenemos al profeta o a la profeta, que es la persona más segura, sino que es la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Como antorcha que alumbra, la cual hacemos bien en estar atentos a ella, dice la palabra. Es la palabra. Es la palabra. Amén. Así que no se deje engañar.
No se dejen engañar. Eso que están hablando, si no está en la Biblia, no va a suceder. Y lo que esta mujer salió hablando para el 30-31 de octubre, de marzo, no ocurrió. Y lo del 21, hasta ahora hay nada. Y tampoco va a haber nada. ¿Saben por qué? Porque no es bíblico. El Señor ya lo dio todo. Vayamos en la Escritura. ¿Qué es lo que sigue? Lo que ahora sigue es el rapto de la iglesia. Esa es la única profecía que sabemos, que está por cumplirse. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser de aquí a 10 días, puede ser de aquí a 10 años, 20 años, no lo sé. Pero es la próxima profecía que está por cumplirse. Que el Señor le bendiga abundantemente. Si quiere hacer sus preguntas también, quizás las puede escribir y poder de alguna manera ayudarle. Amén. No crea a algo que la Biblia no dice. Ese es el contexto. No creer lo que la Biblia dice. No, que Dios me habló. Si Dios te habló y no está conforme a lo que la palabra de Dios dice, es porque no estás comiendo la palabra. Estás simplemente alucinándote cosas. Ricas y abundantes bendiciones. Que el Señor les bendiga.